con una visión muy largo plazo, ¿bien? Y eso se empieza a sumar y a aparecer ese concepto de defensa activa en diferentes naciones, justamente para conseguir un poco esos objetivos y poder trabajar un poco en los dos lados de lo que sería esta escala. Entonces, ¿para qué es ciberseguridad de esta perspectiva más de infraestructuras críticas y de protección nacional? Hay un trabajo de acompañamiento cibernético en operaciones reales, ¿bien? Hay que trabajar todo lo que son operaciones defensivas de cara a que si sucede un incidente o existe un actor estatal o no estatal atacando infraestructuras críticas nacionales, que haya una medida de contención o de trabajo, ¿bien? Defensivo, ofensivo, hay que evaluarlo, y después todo lo que es esa protección, ¿no? Obviamente hay un trabajo para los que vayan más al lado ofensivo, de preparación, entrenamiento, entender qué es un ciberarma y demás. Muchas veces pasa que la gente quiere en 2 meses hablar de ciberarmas, ¿no? Son procesos largos de investigaciones muy fuertes, ¿bien? Y bueno, hacer todo un trabajo ya de colaboración, esto tanto en el mundo privado como en el gubernamental y de defensa. El trabajo de ciberinteligencia hoy es importantísimo, ¿no? Colaborar con información de amenazas. Hoy existen herramientas gratuitas, abiertas, como MISP, que permiten colaborar con indicadores entre países. Empiezan a aparecer los primeros indicios de colaboración a nivel internacional en Latinoamérica, pero queda todavía mucho por hacer ahí para seguir avanzando. Esto como primera parte, bien, de cada charla, una pequeña introducción a algunos temas y algunas herramientas que nos pueden servir para esa parte de monitoreo, ciberpatrullaje desde la perspectiva esa más de defensa nacional. Ahora vamos a una parte más de ciberpatrullaje a nivel policial, tal vez, de monitoreo, de protección de la ciudadanía en sí, pero también sirve a nivel, y se puede extrapolar a nivel también internacional, bien entre países. Hay un trabajo ahí de ciberpatrullaje, de controlar el cibercrimen, de controlar actores también bien y disturbios que puedan suceder. Hay un trabajo ahí de monitoreo y que es de interés hoy en todos los países, ¿no? De poder prevenir bien o adelantarse a eventos que puedan causar algún tipo de actividad dañina a la ciudadanía. Nosotros trabajamos en un proyecto en conjunto con la Agencia Nacional, ¿no?, de Investigación e Innovación, con la ORT en Uruguay, justamente para explotar datos abiertos principalmente, ¿bien? Un poco de cara a lo que son investigaciones criminales, ¿no? Que actualmente todavía queda mucha información en papel, mucha información que queda archivada, una cantidad de información a veces que no es manejable con las herramientas actuales, ¿bien? A veces la incapacidad de hacer adquisiciones, ¿bien? Por temas presupuestales, por temas logísticos o administrativos, ¿bien? Por diversos motivos van quedando equipamiento que no es personalizado, licencias que no se pueden utilizar y documentación que simplemente viene en papel, ¿bien? Y empieza a tener problemas. Si vamos a las problemáticas concretas, en general hay muy poca información en las fases iniciales de la investigación, ¿no? Uno parte o de un apodo, o nickname, o se inicia desde una cuenta de correo electrónico como información, o un apodo de la persona, un apodo de las redes, o un usuario de Facebook, un usuario de Twitter, un usuario de cualquiera de las redes, ¿bien? Una foto, ¿bien? Son datos a veces muy puntuales y a partir de ahí se tiene que generar toda una investigación, ¿bien? No hay un monitoreo de redes, con lo cual a veces no hay un histórico de esta información, ¿bien? Es un histórico muy volátil, que depende mucho de terceros y no se hace ese análisis internamente en diferentes fuerzas, ¿bien? Después un segundo punto importante que es la falta de vínculos con casos anteriores, ¿no? Se analiza la misma investigación una y otra vez, o los diferentes actores una y otra vez, y se cambia de país, y son investigaciones totalmente independientes, y se cambia a veces de estado, de provincia y demás, y también son investigaciones que corren en paralelo, y eso lo que hace es desperdiciar recursos principalmente, ¿bien? Recursos muy valiosos como es un investigador, ¿no? Y que deja de atender otros tipos de casos, ¿bien? Que son muy importantes para toda la ciudadanía. Después hay un tercer punto que es la falta de correlación entre tecnologías, ¿no? Por un lado corre el camino de las fuentes abiertas, en redes sociales y demás. Por otro lado, las adquisiciones de dispositivos móviles, ¿no? Todo lo que es forense digital. Y así una desconexión entre fuentes de datos súper valiosas, ¿no? Pensemos en datos de migraciones, datos vehiculares. Si lo llevamos a nivel institucional, en muchos lugares, hasta el acceso a un edificio. Estaba la persona o no estaba dentro del edificio en ese momento. Se conectó o no se conectó el Wi-Fi. Bien, hay un montón de datos que se pueden cruzar. Esto ha pasado en investigaciones que plantean
no sé, estas dos personas nunca se vieron en persona. Analizamos después dispositivos móviles y tienen los dos configurados en el mismo Wi-Fi de la casa de uno. Entonces, hay un montón de información que se puede hacer cruzamientos. Después datos de cruzamientos interesantes, ¿no? ¿Dónde se carga, en qué ubicación geográfica se carga el celular de la persona, por ejemplo, ¿no? Son datos que empiezan a cruzarse y ok, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos los datos de en qué horario se está cargando el dispositivo y sabemos en ese horario, por WhatsApp o cualquier otra red, la ubicación. Y son datos que se pueden empezar a cruzar y hacer una analítica más interesante. ¿Bien? Y después el último punto, que es tal vez el más crítico, ¿no? Y el más importante, que es la dependencia total en las capacidades técnicas de una investigación, de un investigador. Nosotros queremos que el investigador investigue. Y terminamos poniendo un investigador a armar scripts en Python, o vaya uno a saber en qué tipo de lenguaje, para que pueda conectarse justamente, automatizar esa búsqueda en Twitter o en la red social y demás, y que esté atento a los blogs y demás, a ver cómo funciona esto, y las actualizaciones que tiene que hacer de cada una de las tecnologías. Tenemos que lograr sacarle y abstraer al investigador de ese tipo de situaciones, ¿bien? Y tampoco podemos tener un equipo técnico gigante manteniendo ese tipo de temas. El tema de la gestión integral de investigaciones es que tiene diferentes aspectos, ¿no? Digo, salimos de una investigación nueva, de un nuevo caso, donde hay ciertos datos conocidos, de los que les mencionaba recién, se hace un trabajo de investigación, aparte de ahí se explotan datos abiertos, ¿bien? Lo que eso aparece ahí como SINT, aquí sobre la derecha, ¿bien? Ese concepto de Open Source Intelligence. A su vez ahí se puede pedir información, ¿no? Al ISP, al proveedor de Internet, para saber quién tenía dirección IP, a los proveedores electrónicos, ¿no? A los CSP, a ese Electronic Service Provider, ¿no? Es decir, tenemos la cuenta de Gmail, bueno, hay que pedirle a Google, ¿no? Que nos diga quién estaba o desde qué IP se conectaron en ese determinado momento con ese usuario. Y eso nos va a mandar a pedirle al ISP, bueno, y qué usuario tenía asignada esa dirección IP en ese exacto segundo, etcétera, en el tiempo. Y a partir de ahí empieza el trabajo de ya investigación de calle, allanamientos, etcétera. Ahí es un dilema que podemos estar miles de horas. Hay que tratar de que esa información esté viva, ¿no? Públicos, como les digo. En muchos casos la privacidad nos va a hacer algún bloqueo y demás, pero hay formas, ¿no? De ir accediendo a datos un poco más privados, con perfiles falsos, etcétera, que ayuda a veces a las investigaciones. Pero están los datos públicos, ¿no? Por otro lado. Son datos que cada uno de los gobiernos disponibiliza, con datos, no sé, de las diferentes entidades. Ciberamenazas empieza a aparecer tecnologías que sí o sí hay que empezar a incorporar, ¿no? Para lo que es detección temprana, bien, predicción de ciberamenazas, se puede empezar a usar análisis de sentimientos, análisis de imágenes en redes sociales, en la web, en deep web, bien. De cara a las investigaciones es un valor total el que aporta este tipo de tecnologías. Como les digo, esto se trata de inversiones multimillonarias, hay herramientas hoy abiertas que están disponibles para procesar grandes volúmenes de datos, bien, y sacar conclusiones interesantes para las investigaciones, bien. Después el integrarse entre herramientas. Hoy la mayoría de las herramientas del mercado trabajan con un tipo de integración, mediante API, mediante conectores, bien, que nos permitan monitorear un poco la parte de ciberseguridad, bien, y tener esto integrado y no en forma segmentada 100%. Después de eso sí, no queda otra opción que hacer ese monitoreo. Alguien a nivel de naciones, de gobiernos y más, tiene que tener algún tipo de monitoreo, bien, de las redes con la gente para prevenir un poco ese tipo de situaciones que causan daño a la sociedad, bien. Y después la recomendación es siempre esos datos que queden premises, no regalar tampoco información para que otros hagan inteligencia o ciberinteligencia con nuestra información. Hay que tener mucho cuidado, bien, de cómo se trabajan estos datos. Si resumimos un poco en ciberpatrullaje, ¿qué tecnologías? Obviamente la parte como concepto ese de Big Data, hay que trabajarlo, buscar las herramientas que corresponden para nuestras fuentes de datos, incorporar, como decía, temas de Machine Learning, bien, para poder hacer algún tipo de predicciones o análisis, mejorar los modelos, bien, y poder trabajar un poco más en acciones preventivas, bien. Después todo lo que es análisis de imágenes, reconocimiento, va a ayudar mucho también en detecciones hoy con las cámaras que están disponibles en la calle o en lugares específicos. Y después hay toda una gama de trabajo en lo que es análisis
el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, donde ahí, en base a las conversaciones, ya sean redes sociales o inclusive después en los teléfonos hasta incautados, ¿no? Donde hay chats de WhatsApp, de Snapchat, de cualquiera de las tecnologías actuales, es interesante hacer ese reconocimiento automático que nos busque situaciones que puedan ser comprometedoras o vinculadas al caso que se está trabajando, ¿no? Y todo lo que es análisis predictivo. Yo acá les dejaba un ejemplo simplemente una herramienta que es de las fáciles de implementar, ¿no? O sea, un scriptcito en Python con el módulo TextFlow, ¿bien? Y poder hacer un análisis rápido de sentimiento, de subjetividad de la frase, etc. Que este tipo de scripts son fáciles de hacer, fáciles de implementar y empiezan a aportar mucho valor a veces en las investigaciones o para hacer algún tipo de programa que haga algún tipo de análisis rápido de sentimientos. Obviamente después esto se puede mejorar los modelos, clasificar, hacer un poco más de información un poco más compleja, pero que va a permitir buscar y segmentar por tipo de información que se está buscando. Si seguimos con esta línea de ciberpatrullaje, hay varias actividades que se pueden hacer, ¿no? Y acá entra en juego las actividades que se pueden hacer en conjunto con diferentes entidades a nivel nacional, como herramientas que están disponibles hoy que hacen este tipo de tareas, ¿no? O sea, uno de los grandes puntos a veces es el tema de la ubicación telefónica, ¿no? Esto para lo que es búsqueda de criminales y demás, es algo que, bueno, a veces se tiene el teléfono, no se tiene la ubicación exacta, y bueno, ya con la telco de turno se pueden cruzar datos bien entre antenas y poder ubicar al menos un sector. Hay herramientas un poco comerciales también que ayudan a que esto sea posible sin esa ayuda tal vez de la empresa telefónica, pero si no es un trabajo que se puede hacer entre entidades, bien, hay que hacer acuerdos, hay que hacer un trabajo, pero técnicamente es posible y muy simple hoy con las herramientas que están disponibles. Después, bueno, todo lo que es análisis de comportamiento que les mencionaba, ¿no? Tratar de buscar patrones de actividad delictiva, de amenazas, de cualquier tipo de compromiso, ¿bien? De los diferentes perfiles que se quieran monitorear. Después empezar a segmentar los perfiles, ¿no? Y empezar a hacer seguimiento también de algunos eventos o de publicaciones o de tendencias que sabemos que son un pronóstico o un anuncio de que algo va a suceder. Bien, entonces hay un trabajo ahí de modelos, bien, para hacer esas predicciones, ¿no? Y información hoy hacia atrás en la historia, en las redes y en los eventos está disponible, con lo cual que estos modelos aprendan hoy es una tarea, no voy a decir fácil, pero posible, ¿bien? Tal vez haya que optimizar, tal vez tengan errores, bien, puede ser que tengan algún tipo de sobreentrenamiento, pero es mejor que no tener nada, ¿no? En estos casos de ciberpatrullaje yo creo que cuando se puede lograr un caso que se detecte en forma preventiva, ya es suficiente, ¿no? Ya valió la pena el esfuerzo, ¿no? Y hablamos de esto, de incidentes que incluyan muerte de personas, algún tipo de ataque, ¿no? Ya físico, ni siquiera hablando de ciberseguridad, ¿bien? Pero que se pueda prevenir con estas tecnologías que están disponibles, creo que es súper valioso, ¿no? Y después esta parte de reconocimiento de imágenes, inclusive de audio, bien, pasajes de audio texto, hoy facilitan mucho investigaciones, ¿no? El poder buscar con strings dentro de un audio es algo fantástico, ¿no? Y si en promedio el pasaje de un audio texto puede demorar unas 8 horas de transcripción por hora de audio, y bueno, capaz que con esto se puede automatizar, más una corrección y pasar a tiempos mucho mejores, bien, para hacer ese trabajo. Lo mismo con imágenes, para detectar, ¿no? Actividades y demás de personas que van sospechosas, de criminales que estén en la calle. Y bueno, todo lo que es machine learning, deep learning, bien, todo lo que son tecnologías de inteligencia artificial y demás, hay que trabajarlo, ¿no? Incorporarlo, que trabaje con todo esto que estamos viendo, que sea parte de esta información, de estos grandes volúmenes de información que se puedan procesar. Y hay tecnologías abiertas, comerciales, muy buenas al servicio de investigaciones, ¿no? Ahí dependiendo un poco del presupuesto, del esfuerzo ese interno o externo que puedan hacer, trabajo para hacer hay realmente hoy librerías abiertas súper valiosas que nos van a permitir hacer cualquiera de estos tópicos que estamos viendo en pantalla, bien, y otros que también son interesantes para lo que son investigaciones criminales. Bien. Del lado nuestro, y para cerrar un poco, tenemos este producto que es FAS, que hace extracciones, bien, o sea, se nutre de extracciones informativas de UFED, de Mobile Edit,
de Paraben, ¿bien? Y hace usamiento de múltiples dispositivos, permite hacer ese filtro, ¿no? Y reordenar proyectos, proyectos de investigación, ¿bien? Y buscar perfiles, ver un poco los diferentes Wi-Fi a los que se conectaron, mensajes, etc. Tiene una serie de módulos importantes, bien, interesantes para hacer todo este circuito de investigaciones que va desde la parte de investigación, un módulo SIM que maneja Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, YouTube, Tinder, un módulo forense, bien, que tiene integración, como les digo, nativa de múltiples dispositivos, bien, multicasos a nivel de análisis, un módulo de reportes a medida, de línea de tiempo, de notas de investigador, ticketing y dashboard, y un módulo de análisis de imágenes, ¿no? de audio a texto, de búsqueda dentro del audio, de reconocimiento de imágenes, de video, bien, que puede ser de interés, bien, para muchos equipos de investigación. Bueno, con esto cierro un poco la charla de hoy, espero que haya sido de interés. Creo que son dos temas que nos tocan a todos en los diferentes países, que nos impacta tanto a nivel profesional como personal, ¿bien? Y bueno, que creo que todos los que participamos en Coltic tenemos suficiente interés en que todo esto avance y que podamos ayudar, ¿no? Desde una perspectiva legal, jurídica, correspondiente a cada uno de los países, pero empezar a sumar estas tecnologías, ¿no? Y de vuelta, aprovechar esa información que está disponible, ¿bien? Que está disponible, que está para ser utilizada, que inclusive a veces los propios delincuentes las permiten que estén públicas y hay que aprovecharlas para las investigaciones, ¿bien? Así que bueno, de vuelta agradezco a todo el equipo de Coltic por la invitación. Un éxito el evento como todos los años. Una pena no estar este año en persona, pero bueno, espero que todos los que estén participando se cuiden mucho, que esta pandemia pase rápido para todos y bueno, quedo a disposición para cualquier duda, consulta y demás. Y bueno, la diapositiva completa va a estar disponible a través de Coltic, así que disculpen que no lo dije antes para los que estuvieran tomando apuntes y notas o screenshots, ¿bien? Pero sí, va a estar disponible todo 100%. Así que bueno, no sé, dejamos, si quieren, un pequeño espacio, no sé si hay alguna pregunta, consulta. Y si no, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y espero verlos el próximo año. ¿Cómo se podría establecer un ciberpatrullaje en una ciudad subdesarrollada o digamos, no con mucha tecnología? Y si esto es posible, o está pensado, o está analizado este tema de cómo llevarlo adelante. Buena pregunta, buen caso. La respuesta es que sí, que se puede. ¿Bien? La respuesta es que un poco la presentación va por ahí. Hay herramientas hoy abiertas que permiten hacer al menos algún tipo de monitoreo. Hoy yo creo que la postura de no hay presupuesto y no hacemos nada es difícil de sostener. Hay cosas para hacer. Obviamente, a ver, en un equipo que está sobresaturado de trabajo y que no tiene recursos, va a ser muy difícil sumar algún tipo de acción, la que sea, ¿no? Pero bueno, si el punto es, hay interés, se puede asignar al menos recursos humanos a esto, o algún tipo de acuerdo con universidades, con entidades, hay múltiples organizaciones que quieren ayudar y apoyar este tipo de actividades, ¿bien? Con lo cual hay formas de hacerlo de bajo presupuesto, ¿bien? Con bajo presupuesto. Ahí si necesitan alguna orientación y demás, queda mi contacto, pero digo, mostré algunos temas muy rápidos ahora, pero hay muchas librerías hoy abiertas que nos permiten interactuar, ¿no? Y nos van a permitir interactuar con las redes, nos van a traer información, analizar datos en diferentes ámbitos abiertos y poder hacer realmente un monitoreo que sume, ¿bien? Yo creo que se puede iniciar, sí, sin problema, la respuesta es que se puede, con bajo presupuesto. Obviamente no es cero esfuerzo, ¿no? Requiere algún tipo de esfuerzo, ¿bien? Económico, en los hombres, lo que sea, pero algún tipo de esfuerzo va a requerir. Pero se puede hacer con bajo presupuesto, se puede hacer sin dudas en cualquier tipo de lugar y ámbito reducido, obviamente con esa es la limitación de los datos que se pueden llegar a obtener en lugares más pequeños a nivel de cantidad de población. Pero sí, la respuesta es que se puede. Fernando. Bueno, aquí Paola Martina está preguntando, especialmente para Carlos Jaramillo, Celebrite, ¿cuál es el consejo que daría usted a países que se encuentran en un estado de inmadurez en inteligencia artificial? Bueno, empezaríamos primero. El consejo es
hemos visto que muchas veces cuando no se tiene un conocimiento ni siquiera muy profundo, sino un conocimiento general de lo que significa o representan soluciones con inteligencia artificial, muchas de las instituciones sienten como un poco de temor de implementar soluciones de este tipo. El primer consejo es que se aventuren a conocer este tipo de herramientas primero sin necesidad de comprarlas, sino que se aventuren a conocer en detalle, un poco más en detalle, como lo decía antes, soluciones que involucren este tipo de algoritmos con inteligencia artificial y así puedan conocer lo que les puede dar como soluciones y ventajas y efectividades en los procesos que actualmente, digamos, llevan. Muchas de las situaciones que hemos visto es que hasta no ver cómo funciona, no toman una decisión y eso incluso lleva a un proceso en donde muchos de estos proveedores de este tipo de tecnología deben casi que implorar por algunas sesiones para que muestren y puedan determinar y clarificar estas preguntas y temores que se tienen en muchas instituciones. Te pongo un ejemplo específico. Hay muchas partes donde piensan que la inteligencia artificial puede llegar a no preservar o a no llegar a identificar aspectos claves dentro de la investigación o encontrar la evidencia que verdaderamente estamos llegando a tener esta vinculación, o cuando estamos manejando grandes volúmenes de información, no se puede llegar a decir si verdaderamente están haciendo una efectiva o un efectivo paneo de toda la información que se quiere analizar con mecanismos de inteligencia artificial. Están probados que estos tipos de ayuda en la evolución o disrupciones digitales que tenemos que implementar en estos países son de amplio beneficio para las instituciones, y el consejo práctico que yo les diría es no tener temor a conocer más en detalle este tipo de soluciones, no solamente en evidencia digital. Estamos viendo que la inteligencia artificial desde aspectos desde la medicina tradicional hasta evidencia digital o hasta selección de búsquedas en internet, cuando ustedes buscan un vuelo o cuando buscan la mejor oferta para comprar en línea, son algoritmos de inteligencia artificial y no debemos sentir temor ante ello. ¿Hay más preguntas? Sí, Darío pregunta, ¿qué condiciones son necesarias para que una entidad adquiera UFED Premium? Muy buena pregunta. El UFED Premium solo está disponible para instituciones de ley, instituciones que hacen cumplir la ley, o lo que se llama en inglés Law Enforcement Agencies. Este proceso para una adquisición de estas herramientas lleva un prechequeo de seguridad que se hace entre Celebra y la institución. Se hacen algunos chequeos de seguridad y se firman algunos documentos como unos NDA y compromisos de parte y parte para poder tener acceso a este tipo de tecnología. Gracias. Bueno, Juan Ángel hace una pregunta también, nos está preguntando ¿qué probabilidad hay de que la información o datos secretos o importantes sobre la infraestructura de cualquier país sea adquirida o quitada por un ransomware? No sé si hay un número exacto. Hoy en realidad hay que hacer trabajo en muchos países de primero identificar las infraestructuras críticas. ¿Bien? Salimos de una base inclusive anterior. En muchos países no tienen la capacidad de definir cuáles son sus infraestructuras críticas. Suponiendo en genérico y hablar de generación de electricidad, agua potable, etc. La realidad es que hay esas redes y hay un par de estudios ahí del CSI interesantes. La gran parte están expuestas o tienen parte de su red industrial expuesta a Internet, ¿bien? Con lo cual hay una disposición. Hay capacidad de explotación por unidades que están disponibles hoy y están estos sistemas, como me mostré yo, para verificar y buscar y hacer monitoreo de eso. Y les mostré un poco los resultados, ¿no? del ataque a la empresa de gas americana, donde justamente se ve como algo tentador hoy para los atacantes, con lo cual hay que hacer mucho foco ahora en la protección de todo este tipo de infraestructuras para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? y de ataques. No hay un número hoy exacto de probabilidad, sí lo que es un riesgo, ¿no? Un riesgo por
la falta de protección específica, la falta de equipamiento de monitoreo de vulnerabilidades específico para redes industriales, bien, o para equipamiento de infraestructuras críticas. Así lo que hay es un nivel de riesgo. Lo peor es muy buena pregunta, lo peor es que no hay datos concretos en la mayoría de nuestros países, bien, para poder responderla, pero ese desconocimiento hace que ese riesgo sea alto, ¿no? Porque si no sería bueno poder decir que no hay riesgos altos disponibles. Bien. Una pregunta, la última pregunta, que viene de parte de Amílcar, nos está haciendo una pregunta, es doble. Dice, ¿qué herramientas podemos utilizar como software y si estos son posibles de obtener gratis o algunos tienen algún costo? O sea, los software que se usan para este tipo de herramientas de investigación. Esta me parece una pregunta para los dos. Así que si querés arrancar, Mateo, que ya arrancaste, y después le damos la opción a Carlos también. Sí, bien, a ver, hay herramientas, les digo, gratuitas de estos temas de ciberpatrullaje, hay varias, hay muchos que son scripts más informales, otras que tienen un poquito más de madurez. Lo que sí hay son lo que es librerías para lo que es Machine Learning, les puedo hablar TensorFlow, por ejemplo, quien les mostraba TextBlock ahí para lo que es análisis de sentimientos. La verdad que es simplemente hacer alguna búsqueda hoy en Google, referencias también académicas, y hay la gran mayoría de la investigación hoy en lo que es Machine Learning y demás está basada en herramientas justamente abiertas, ¿bien? Con lo cual ahí hay mucha información para trabajar y poder analizar y no gastar dinero en la herramienta en sí mismo. Después obviamente hay costos a veces después de que se empieza a sumar de procesamiento, ¿no? De grandes volúmenes de datos y demás, pero es otra historia y va a depender un poco del caso de uso. Pero ahí, bueno, si hay interés, después me consultan, les puedo invitar un listado completo de herramientas hoy disponibles gratuitas. Empezaría así con TensorFlow y buscar scripts hoy que hay en Python disponibles para poder trabajar con estos aspectos. De investigaciones hay varias herramientas, dependiendo de cada aspecto, ¿no?, de lo que queremos hacer. Hay diferentes tipos de herramientas gratis o abiertas, bien, para análisis principalmente, para búsqueda de indicadores de compromiso, bien. Con lo cual ahí hay disponibles herramientas. Depende un poco de cada una de las situaciones, va a haber más o menos herramientas, pero no, ahí hay bastantes. Ahí, Carlos, te dejo que te haya cortado un poco la explicación. No, bien, Perdón, Fernando, falta la respuesta queda de Carlos. la segunda parte de la pregunta de Amílcar, que habla de... Fernando, ¿cómo? falta la respuesta de Carlos a esa misma pregunta. Perdón. Dale. Adelante, Carlos. no, me agrego a lo que respondió Mateo. Hay herramientas open source tools, como los llamamos, que pueden servir en algunos momentos como métodos de investigación, pero ya al momento de presentar evidencia como parte vital o elementos materiales probatorios en una investigación, es donde ya se podría empezar a debatir este tipo de herramientas. Pero que existen, existen. Claro, perdón, amplío un poco la respuesta, porque por ahí ustedes, Mateo y Carlos, son más técnicos y hay muchos abogados o gente que no entendemos tanto de esto. Se refiere, me imagino, a la trazabilidad, ¿no? Que por ahí con la herramienta gratuita a veces es más difícil acreditar la trazabilidad que con una herramienta especialmente diseñada para acreditar hechos en las causas penales. Entonces, por ahí tiene que ver justamente la calidad para asegurar la cadena de custodia y la trazabilidad de esa evidencia que se recoge. Ahora sí, Fernando, perdón que te había... No, correcto. No. La segunda parte de la pregunta de Amílcar especialmente está orientada a capacitación en el tema de informática forense y qué recomiendan los expositores respecto a curso, capacitación, especialmente en esta temática. Bueno, también me parece una pregunta para los dos, así que en el orden que prefieran, adelante. Mateo, adelante, dale. Bien, a ver, los cursos que vamos a trabajar, sí, sin dudas. No, a ver, la verdad que en lo que es el ámbito, hay diferentes aspectos, ¿no?, de lo que venimos hablando. Ámbitos de forense digital, hablamos también de temas de Machine Learning, hablamos de temas de ciberseguridad, con lo cual es bastante amplio. Para cada uno de estos temas hay hoy, por suerte, educación formal, académica, bien, desde temas de cursos de especialización, maestrías que incluyen este tipo de
de temas específicos. A su vez hay cursos cortos de empresas bien que hablan justamente de estos temas, ya sea de marcas de productos, como empresas de consultoría que dan justamente entrenamientos en esos aspectos. Ahora Carlos seguramente expongo un poco más, justo mencionó también esos temas específicos, ¿no? Ese para abogados que hay cursos específicos. Y después lo que son certificaciones, ¿no? de mercado hoy, específicas para forense digital, específicas para temas de análisis de malware, para temas específicos de análisis de fuentes abiertas o de machine learning, ¿bien? Ahí hay instituciones como Easy Counsel, ¿bien? Que tienen cursos específicos para forense digital. Después, obviamente, cada una de las marcas... Bueno, perdón, Mateo, eso te iba a decir que si quieren los dos mencionar los cursos que tienen ustedes en sus empresas, también pueden hacerlo. Bien, perfecto. Sí. Yo les decía, los nuestros en particular son justamente, ¿no? de forense digital, de análisis de malware y de lo que es respuesta a incidentes y justamente estos temas de validación también. Y lo que mencionaba justamente Manuel de mantener la cadena de custodia independientemente de la herramienta, ¿no? Es un tema de proceso y de los controles a tener. Después, una herramienta a otra, lo que hay que hacer es que esas herramientas cumplan con esos controles que necesitamos. ¿Bien? Entonces, lo que hay que tener es un proceso claro, un proceso que haga cumplir esa cadena de custodia y que no se pierda, ¿no? Que tengamos un hash de cada actividad para mantener integridad, que no haya nada que pase modificado en el medio, que pase replicable, no sé, un montón de características que es parte del proceso. Después, usamos herramientas. ¿Bien? Y las herramientas, en muchos casos, nos van a hacer la vida mucho más fácil, más rápida o posible. En otros casos, sin herramientas no es posible, ¿no? Y ese es un poco el camino. Carlos. Sí, mira, esto aquí me extenderé no mucho. Es bastante importante esta pregunta. Nosotros en Cellebrite tenemos un departamento específico de entrenamiento, que es el departamento de Learning Center o incluso Cellebrite Academy, Academia Cellebrite, donde ofrecemos más de 54 cursos. Y estos 54 cursos no se crearon de la noche a la mañana. Estos 54 cursos certificados y avalados por instituciones internacionales, ¿a qué me refiero?